¿Qué tal? Bueno, seguimos y retomo lo que les había planteado en el primer video del día de hoy, lunes 23 de marzo, en el sentido de profundizar un poco acerca del análisis que hace Fernando Filgueiras y que plantea una suerte de historización de las políticas sociales asociadas, vinculadas lógicamente a los modelos de desarrollo. En este sentido, lo que propone el autor, en primer lugar, en el texto que ya habíamos señalado, es del 2015, lo primero que dice es que hay al menos tres vectores o un grupo de variables que condicionan fuertemente y en algunos casos determinan las orientaciones y el tipo de políticas públicas de acuerdo a cada momento histórico. Y estas variables que señala Filgueira tienen que ver, en primer lugar, la primera categoría son aquellas variables estructurales, como él denomina, que tiene que ver con, por ejemplo, la estructura demográfica de una sociedad cualquiera, la estructura económica, el patrón de acumulación, lógicamente, y otras estructuras de carácter sociocultural. Eso es un primer grupo, digamos, de variables, las variables estructurales, que condicionan fuertemente la producción de políticas públicas. El segundo grupo de variables son aquellas variables que tienen que ver con la política en términos generales. Es decir, las variables políticas, por ejemplo, que incluyen el sistema de partidos. Si tenemos un sistema de partidos que es del tipo bipartidista, multipartidista, plural, más plural, menos plural, hegemónico, en fin, todas las variantes que puede tener un sistema de partidos, pero eso también forma parte del conjunto de variables políticas que condicionan, nuevamente lo reitero, la producción de políticas sociales o la producción de bienestar. También si hay coaliciones y qué tipo de coaliciones sociopolíticas, si cómo se articula el poder, si cuáles son las manifestaciones de las relaciones de fuerza en el campo del conflicto distributivo, ¿no? Habíamos dicho que las políticas sociales ponen en juego, expresan el conflicto distributivo en una sociedad capitalista y un sistema democrático liberal. Bueno, entonces estas variables, así como las variables estructurales influyen, estas variables políticas lógicamente también influyen. Y en tercer lugar son las variables técnicas, es decir, las capacidades burocráticas, el historial del Estado, la conformación institucional, la fisonomía, los formatos de las instituciones, las capacidades de gestión, los sistemas de información, etcétera, etcétera. Es decir, que también estas variables técnicas hacen a la producción de políticas sociales en particular. O sea que estos tres grupos de variables van a influir de alguna manera o son el menú, el paquete de insumos de materia prima con las cuales se producen determinadas políticas públicas dirigidas al bienestar o al desarrollo social. Pero teniendo en cuenta este primer aspecto, lo otro que señala Fernando Filgueira es la identificación de estas cuatro etapas que señalaba él. La primera vinculada sobre todo a lo que él denomina el modelo primario exportador, es decir, aquel modelo que era básicamente o se sostenía básicamente en los bienes primarios y con una incipiente industrialización. Estamos hablando de principios del siglo XX hasta, digamos, los primeros 30 años, 20, hasta los 20, 30 más o menos, tal como lo propone o lo señala el autor.
Y es la etapa de consolidación de los estados, es un incipiente o un intento de construir dispositivos públicos de seguridad social o de protección social, mejor dicho, con un fuerte énfasis en el higienismo, pero que naturalmente no llegan a constituir, digamos, lo que es después el propio welfare state, el estado de bienestar, como si se lo denomina sobre todo en Europa. Entonces, reiteramos, primera etapa liberal exportadora del siglo XIX hasta los primeros 20, 30 años, 1930 para decirlo de manera muy esquemática, y bueno, hay un intento de expansión de servicios de educación, de salud, pero no desde luego no es el modelo de inclusión que luego se desarrolla. Entonces, la segunda etapa tiene que ver precisamente con lo que se ha denominado el modelo, el MSI, el modelo sustitutivo de importación, en donde básicamente allí lo que se plantea es como forma de resolución de la problemática de inserción en la economía mundial de las economías periféricas precisamente, y muy fuertemente sustentada en las teorías de dependencia, con un enfoque cepalino de la primera hora. Se trata de implantar un modelo que apunta al empleo creciente, a la inyección y a la reactivación de las economías en base al mercado, a la inyección financiera de los mercados internos, y en definitiva a la protección de la producción nacional, en fin. Y esta etapa, estamos haciendo un resumen muy grueso, ¿verdad? Ustedes pueden ir a muchísimos textos más que tienen que ver con este modelo sustitutivo de importaciones, pero básicamente se trataba de un anclaje en el trabajador asalariado formal urbano, y por supuesto quedaban allí fuera de estos dispositivos de protección grandes masas vinculadas al campo, al sector rural, agropecuario, al sector informal, etcétera, etcétera. Y este modelo sustitutivo de importaciones lo que hace es o lo que produjo, digamos, como resultado es un welfare, como dice el autor, welfare, es decir, bienestar, welfare limitado, ¿no? Es decir, es el intento de expansión de la protección, pero es un estado de bienestar, entre comillas, limitado, que tiene la universalidad como meta, pero no la alcanza en términos de concreción, y donde hay una suerte de tendencia paternalista y clientelar. Allí los actores principales son las corporaciones, los sindicatos, el Estado. Se apunta mucho a la creación del empleo público como modelo de desarrollo más de tipo keynesiano, y el resultado es lo que en algunos países el propio Figueira ha denominado universalismo estratificado, o directamente en otros casos el modelo dual o el régimen de bienestar de tipo dual o excluyente.